tal? Gracias y buenas noches otra vez por venir aquí a los Viernes de Ciencia. En esta ocasión nos acompaña el doctor Pablo Carrillo Reyes. Pablo es investigador de CUCBA y les voy a dar una pequeña síntesis sobre él. Pablo nació en Mérida, Yucatán, el 3 de junio apenas de 1976, de familia jalisciense, y se graduó en licenciatura en Biología en la Universidad de Guadalajara. Realizó su doctorado en Ciencias Biológicas Sistemática en el Instituto de Ecología AC INECOL en Jalapa, Veracruz. O sea que has estado yendo y viniendo de allá para acá. Pues cuando en la Navidad veníamos. Naces allá, tu familia va para allá, naces allá, regresas acá a la licenciatura, luego al doctorado otra vez. A Jalapa. Pues ahí vas y vienes, Pablo. Después de esto, su línea de investigación es la florística y la sistemática de plantas mexicanas. Ha descrito 23 especies de plantas vasculares, la mayoría de ellas originarias de México, y en la actualidad es profesor del Departamento de Botánica y Zoología de la Universidad de Guadalajara. Participa en la licenciatura en Biología, en los programas de posgrado en Ciencias Biológicas, tanto en el doctorado como en la maestría, donde ha impartido los cursos de espermatofitas, gimnospermas y angiospermas, agaváceas, divulgación de la ciencia, flora y vegetación en México, y es curador del herbario Luz María Villarreal de Puga. Ha escrito 46 artículos científicos en revistas indexadas, 2 libros, 2 capítulos de libros, y ha dirigido pues, varias tesis, 5 de licenciatura, 3 de maestría y 1 de doctorado. Y actualmente tiene ahí a otros tesistas, dirige 3 de licenciatura y 1 de maestría. Es secretario de la Integración Regional de la Sociedad Botánica de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es pues nivel 1. Y Pablo, pues además de eso, pues también desde hace muchos años ya ha estado viniendo aquí a los Viernes de Ciencia junto con gente de su equipo. Y Pablo, pues muchas gracias por venir otra vez y te escuchamos con mucho gusto. Al contrario, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Excelente. Buenas noches. Muchas gracias por su presencia y gracias, Alejandro, por su amable invitación. Pues yo les voy a contar un poquito sobre los árboles nativos de Jalisco y de antemano me disculpo porque algunos se van a quedar fuera, ¿no? Tenemos en el estado de Jalisco como especies nativas más de 900 especies de árboles. Me refiero a nativas, a aquellas especies que crecen de manera espontánea en los bosques, en los tipos de vegetación que se encuentran en el estado, ¿no? Claro, además tenemos un montón de plantas cultivadas, mayormente en las ciudades, pero no, la charla no está centrada tanto en los árboles cultivados, en los árboles ornamentales, sino en las especies propias de aquí, en las especies nativas. Pues voy a comenzar con esta idea, ¿no? que casi en cualquier charla que tengamos que hablar es una idea que hay que tener presente, la enorme diversidad vegetal que hay en este país. Tenemos el privilegio de vivir en uno de los países megadiversos del mundo, es el 4º o 5º lugar a nivel mundial, superados por Brasil, Colombia, Indonesia y China, me parece. Se estima que hay unas 26.000 especies de plantas en nuestro país, y de las cuales están descritas 23.314, ¿no? Esta gran diversidad de plantas, o esta gran diversidad la podemos ver también en otro nivel de organización, que es lo que se refiere a las comunidades en las cuales estas plantas crecen. Todas estas fotos son, probablemente algunas sean de Nayarit, pero todas son del occidente de México, de Jalisco o de zonas aledañas. No estoy metiendo aquí paisajes del sureste o del norte de México, que tenemos todavía más diversidad de ambientes, pero ya centrándonos en el occidente de México, pues tenemos una gran diversidad de hábitats, de ambientes. Tenemos bosques nublados como el que está aquí al centro, tenemos áreas muy secas como la que aparece arriba a la derecha, por allá en el norte de Jalisco, o bosques estacionalmente secos, manglares, etc. Hay una gran diversidad de hábitats, tipos de vegetación o biomas, es otro término con el cual se conoce a estas agrupaciones, ¿no? Se han reconocido 5 grandes biomas en México. De pronto, cuando hablamos de tipos de vegetación, que es un poquito más específico, es difícil establecer correspondencia respecto a otras áreas geográficas. Pero biomas es un concepto un poquito más integrador que es fácilmente comparable a nivel global. Entonces, en el mundo se reconocen 6 biomas, solamente uno no lo tenemos en México, la tundra. O sea, tenemos
5 de los 6 grandes biomas que se reconocen a nivel mundial. Y vean cómo casi, bueno, podemos decir que todos están en Jalisco representados, al menos en extensiones muy pequeñitas, ¿no? Matorrales muy secos en el noroeste de Jalisco, allá por noreste, allá por Ojuelos, y bosques húmedos en las zonas costeras, y todas las comunidades intermedias. Entonces yo organicé la charla a partir de este concepto de biomas y contándoles un poco de las especies que crecen en estos distintos biomas, ¿no? Y voy a comenzar con las zonas más húmedas, con el bosque tropical húmedo. Estos bosques tropicales estos bosques tropicales mayormente se distribuyen en el sureste de México. No suelen estar en áreas con mucha altitud, pocas veces se les encuentra más allá de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Se les encuentra lógicamente en áreas con mucha precipitación pluvial, entre 1000 y 3000 milímetros de lluvia. Si alguien tiene presente cuánto llueve aquí en Guadalajara, seguramente lo tiene por ahí presente, pues creo que anda por ahí, me corrija Alejandro, anda cercano a los 900 milímetros, ¿no? La cantidad de lluvia que cae en Guadalajara. Entonces son áreas que reciben 2, 3 o hasta 4 veces más lluvia que la que recibe Guadalajara. Y por lo tanto los árboles que crecen en este tipo de vegetación son mucho más altos, ¿no? El dosel principal pues anda por ahí entre los 30 a 45 metros de alto. Hay mucha abundancia, digo, estructuralmente son comunidades complejas. Hay árboles grandes, hay árboles pequeños, hay arbustos, hay trepadoras, hay lianas. Y dada la gran humedad atmosférica que hay muchas plantas epífitas, plantas que crecen sobre los árboles, orquídeas, bromeles, etc. Entonces estos bosques son de los ecosistemas más ricos, se encuentran entre los ecosistemas más ricos que hay en México, con mayor riqueza de especies. Como decía, mayormente se distribuyen en el sureste de México, y allá es donde se encuentran las áreas más ricas. Este análisis de la riqueza por biomas que realizó José Luis Villaseñor, un botánico que tiene una extensísima base de datos sobre la flora de México, de la UNAM, él reporta que las áreas con mayor riqueza se localizan en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y en realidad lo que tenemos de bosques tropicales húmedos en el occidente de México es el límite norte casi de distribución, llegan hasta el sur de Sinaloa, pero estos bosques vienen desde el norte de Argentina, o sea, son ecosistemas que compartimos con el norte de Sudamérica, con Sudamérica, con amplias extensiones de Sudamérica. Y claro, hay un patrón general, no solamente en estos bosques, hay un patrón general en la flora en la cual sabemos que la riqueza de especies disminuye conforme nos alejamos del Ecuador. Entonces, aquí se nota bien, en Chiapas tenemos las áreas más oscuras, representan áreas con mayor riqueza de especies. En Jalisco tenemos bosques tropicales húmedos, pero se encuentran entre los menos ricos de México, ¿no? Sí, hay que mencionarlo. Vamos a ver ahorita el contraste con otro tipo de bosques, ¿no? Este tipo de bosques corresponden a lo que encontramos en los alrededores de Puerto Vallarta, por ejemplo, bosques caracterizados por la presencia de palmas de talla grande, y ya decía, pues estructuralmente complejos, ¿no? Aquí hay otra vista de estos bosques en la región húmeda de Talpa de Allende, en la región tropical de Talpa de Allende. Y uno de los componentes notorios de estos bosques, yo seleccioné algunos, pues a lo mejor de manera un poco arbitraria, y como les digo, algunos se quedarán fuera, muchos se quedarán fuera, pero un componente muy interesante de estos bosques son las higueras, los árboles del género Ficus, el mismo género, parientes de los que comúnmente conocemos como Ficus y que se cultivan en la ciudad. Bueno, este arbolito es sudamericano, pero hay muchas especies nativas de Ficus, y el asunto más característico de estos árboles, de las que comúnmente se conocen como higueras, salates, chalates, y el rasgo más característico es sus flores, que están escondidas adentro de una estructura que se asemeja a un fruto. O sea, un higo en realidad no es un fruto, sino una inflorescencia, un conjunto de flores. Esa es la gran peculiaridad de este grupo de plantas. Ahí está un higo silvestre partido por la mitad, en la parte de abajo, y vean cómo abajo hay como un canalito. Ese canalito es usado por avispas para penetrar al interior de los higos. Polinizan, estas avispas parasitan algunas de las flores y polinizan. Entonces, bueno, el asunto es que es un ejemplo muy bonito de coevolución. Es un grupo de árboles que coevolucionó con las avispas. Las avispas dependen de los higos, de las higueras, y las higueras dependen de las avispas, mutuamente. Otra interacción ecológica bien interesante de las higueras es la que se ve aquí. O sea, en realidad la higuera, aquí estamos viendo una palma, pero aquí hay un arbolito enredado y es una higuera. Son árboles, algunos de ellos que germinan sobre otros árboles,
sus raíces se fortalecen rápidamente, son de rápido crecimiento, llegan al suelo, se fortalecen y compiten, son muy buenos competidores por luz y por espacio. O sea, rápidamente desplazan, no una semana, pero unos cuantos años, desplazan al árbol sobre el cual germinaron. Muchas veces son palmas. Terminan por estrangularlo. Les dicen también matapalos. Y es muy común ver en los bosques tropicales estas escenas, ¿no? Árboles con raíces abrazándolos, son raíces de higueras que eventualmente van a terminar por desplazarlos. No puse aquí una foto, pero hay algunas higueras muy viejas que en realidad lo que tienen es un centro hueco y que corresponde al sitio que ocupaba el árbol sobre el que originalmente germinaron y que una vez que murió se desintegró, ¿no? Y queda el hueco. Bueno, un pariente de los higos, de la misma familia botánica de los higos, es el capomo, un árbol, quizá uno de los árboles más apreciados del trópico húmedo mexicano, un árbol forrajero, un árbol cuyas semillas son usadas para elaborar un sustituto de café en muchos municipios costeros de Jalisco, fácilmente distinguible por su corteza en forma de tejas que se desprenden, al menos en el occidente de México eso ocurre, y un árbol muy valorado también por los ganaderos porque sus semillas tienen la fama de que engorda rápido al ganado, ¿no? Entonces es común que cuando hacen desmontes los ganaderos, a los capomos los dejan en pie para que el ganado pasture ahí y se alimente. Y además, las semillas de capomo, como decía, pues son tostadas para elaborar café en muchas zonas de Jalisco. Las parotas no son exclusivas de estos ambientes, pero son muy características de estos ambientes, ¿no? Todos hemos ido a Puerto Vallarta o a Guayabitos o a alguna zona costera del sur de Nayarit y hay grandes extensiones de la carretera pasando Compostela en la cual hay túneles de árboles, ¿no? Uno va pasando y son túneles, muchos de ellos son parotas que extienden sus ramas sobre la carretera. Son árboles también de gran importancia, por una parte porque son fuente de muy buena madera, son madera muy apreciada, y por otra parte las semillas son también, tanto las semillas como los frutos tiernos son comestibles en muchos de los municipios costeros, se les consume. Otro árbol característico de estos ambientes son los mulatos, a los cuales también les dicen palillos, guajiotes, giotes, reciben muchos nombres estos árboles parientes de los copales, el mismo género al cual pertenecen los copales, del que se obtiene esta resina olorosa. Estos también son olorosos, no producen tanta resina, pero es muy característica su corteza que se desprende en capas finitas, ¿no? De ahí el nombre de papelillo. Entre las palmas de gran talla destaca esta del coquito de aceite, una palma nativa, no hay que confundirla con la palma cocotera, es una palma nativa de la costa pacífica de México y sus frutos son consumidos en varias zonas, sobre todo a nivel local. En los mercados locales es común ver que se comercializa este fruto coquito de aceite. Si uno tiene la paciencia de partirlo con una piedra, adentro hay una semilla con muchísimo aceite y muy sabrosa. El coyul es otra palma también de la costa de Jalisco. Sus frutos suelen ser cocidos con piloncillo o con miel y también son comestibles. Y bueno, este es un árbol pequeñito, pero decidí ponerlo aquí porque es un árbol emblemático. Probablemente no existe otra planta originaria de México, ornamental, que sea tan ampliamente conocida en el mundo. Y esta planta no exclusiva de Jalisco, desde Sinaloa hasta Oaxaca me parece que se distribuye en los bosques del Pacífico. Esta es una planta característica de los bosques tropicales del Pacífico, de los bosques tropicales húmedos del Pacífico de México. Las formas silvestres de la nochebuena tienen estas hojas modificadas que parecieran pétalos, en realidad es una hoja modificada, muy delgaditas, y ya a partir del cultivo y la selección, pues tenemos ahora nochebuenas en el mercado con estas brácteas muy anchas, ¿no? Este es un arbolito quizá menos conocido y menos carismático, pero muy interesante. Los huitapiles, o trompetos, o guarumbo le llaman también hacia el sur de México, son árboles pioneros. Y cuando hablamos de árboles pioneros nos referimos a especies que rápidamente colonizan ambientes que han sido perturbados. Y son muy importantes porque generan sombra, generan materia orgánica para el establecimiento de las especies de bosque maduro, ¿no? O sea, la colonización de cuando abren potreros nuevos,
Cuando se abre cuando hay una perturbación fuerte en un espacio, la ocurrencia de estos árboles es muy importante en la sucesión de los bosques. Un aspecto interesante de los huitapiles es que son árboles que tienen una asociación muy estrecha con hormigas. Los tallos son huecos, están segmentados, tienen anillos muy evidentes, por dentro son huecos y habitan hormigas en su interior. En la base de la hoja, no se aprecia aquí, la foto, habría que ver una foto con más detalle, pero en la base de la hoja hay una glándula muy grandota que provee de alimento a las hormigas. Entonces, estas hormigas andan constantemente patrullando y defendiendo al árbol, como ocurre con la jarretadera, que probablemente la conozcan. Este árbol tiene unas espinas grandotas que frecuentemente vemos tiradas en las playas. No lo puse aquí como ejemplo, pero es otro árbol mirmecófilo, afín a las hormigas. Bueno, el siguiente bioma que voy a hablar es el bosque tropical estacionalmente seco. Y a estos bosques les han llamado también bosque tropical caducifolio, selva baja caducifolia. Son bosques que, si bien pueden encontrarse en zonas costeras, se desarrollan también muy bien en zonas más del interior. Toleran mucho más sequía. Es el típico bosque que tenemos aquí colindando con la ciudad, en el cañón del río Santiago, ¿no? La barranca de Huentitán, Oblatos, etc. La cantidad de lluvia que reciben va de 600 a 1200 milímetros más o menos. Los árboles son más bajitos, rara vez el estrato principal rebasa los 15 metros. Y el rasgo más característico de estos bosques es la pérdida de hojas. O sea, todos han ido a la barranca en abril, pues esto parece un breñal, ¿no? No hay hojas y hace muchísimo calor. Si vamos en septiembre o en agosto, pues aquello se ve exuberante, ¿no? Y a veces es difícil creer que se trata del mismo sitio. Cambia, ningún otro tipo de vegetación cambia tan drásticamente, al menos de los que tenemos por acá, cambia tan drásticamente su apariencia entre una temporada y otra. Y de estos ambientes son característicos las cactáceas columnares, son característicos los copales y los papelillos, aunque también están presentes en otros bosques. Aquí son muy diversas. Y las leguminosas, es una familia que es tremendamente abundante ahí. Un rasgo que suelen tener los árboles de estos ambientes, por supuesto no es una regla, pero más o menos es un patrón que ocurre, es que muchos de ellos tienen sus copas en forma de un triángulo invertido. El tallo suele ser un tallo más corto que la copa. Hace rato puse una foto de un capomo, el tallo es larguísimo, y las ramificaciones se encuentran ya muy arriba. En los bosques tropicales caducifolios, generalmente el tallo principal suele ser más pequeño que la copa, ¿no? Pero no es una regla, en todo caso. Y vean esto, qué interesante. Hace rato yo mencionaba, en los bosques tropicales húmedos, la diversidad que tenemos acá es baja comparada con el resto del país. Pero en los bosques tropicales estacionalmente secos, estamos colocados en el centro del escenario, ¿no? O sea, el occidente de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, la depresión del Balsas y la depresión del río Santiago son las áreas de mayor riqueza, y bueno, está también la depresión del río Tehuantepec, allá en Oaxaca, pero son áreas donde se concentra la riqueza en este tipo de ambientes. Estos bosques se distribuyen también en la península de Yucatán, se distribuyen también en el oriente de México, pero con mucho menos diversidad de especies. Y muchos de ellos han sido fuertemente transformados por agricultura. Vean, los bosques más pobres que se pueden ver aquí se encuentran en Guanajuato y Querétaro, y son remanentes. Además de que no eran áreas tan ricas, en realidad han sido fuertemente transformadas porque son áreas muy aptas para agricultura, ¿no? El Bajío. Sin embargo, cuando se encuentran en condición de barranca, en sitios menos accesibles, siguen conservando una gran diversidad. Ejemplos de estos bosques pues, son los que tenemos, como decía, colindando con nuestra ciudad, ¿no? El cañón del río Santiago. Esta foto no es la misma barranca que Huentitán, pero del lado de enfrente, ¿no? En Zapotlanejo. Acá están bosques en la costa, este tipo de bosques, pero en la costa. Vean el contraste entre una época del año y otra. Aquí está en la reserva de la biosfera de Chamela-Cuixmala, también en la costa de Jalisco, en el municipio de La Huerta, en el cañón del río Ayuquila, en el municipio de Tolimán. Y aquí está esta imagen que pude tomar en dos momentos distintos. La foto, les voy a decir la verdad, no es en Jalisco, pero casi. Es Amatlán de Cañas, que es una cuña de Nayarit que se mete ahí entre Ameca y... está muy cercano a Jalisco realmente, ¿no? A unos cuantos kilómetros. Pero son paisajes que perfectamente podemos observar aquí. Y vean
qué marcado es el contraste entre las dos épocas. Estos bosques además tienen una peculiaridad que es la gran diversidad de cortezas de los árboles. Hay cortezas exfoliantes, o sea, que se desprenden en capas finas, hay cortezas profundamente fisuradas. La que está en la extrema derecha es un palo de Brasil, un árbol que tiene cortezas muy fisuradas, muy interesantes. Cortezas con excreciones o con ornamentaciones, como es el caso de los cuachalalás o cuachalalates, etc. Un árbol característico, siempre presente en cualquier bosque estacionalmente seco, son los tepehuajes, el género Lysiloma. Hay varias especies, yo aquí seleccioné Lysiloma acapulcense. Los copales, por supuesto. No puse una especie, pero en realidad tenemos muchísimas. En los bosques tropicales húmedos, que mencioné hace un momento, pues tenemos 2 o 3 especies, nada más aquí en Jalisco. Pero en este tipo de bosques podemos encontrar puntualmente 6, 7 especies en un solo sitio, ¿no? Es un género, el género Bursera. Los papelillos es un género que diversificó en los bosques estacionalmente secos de México. Es un género muy mexicano, en realidad. Algunos otros ejemplos dentro de las leguminosas, está el tepezapote, este arbolito probablemente no muy conocido, pero a mí me parece con mucho potencial, un árbol muy interesante. Es un árbol muy común en zonas de la Barranca, sobre todo hacia la parte occidente de Jalisco, en el valle de Amatitán, Tequila. Es muy común entre los pocos árboles que se encuentran en los linderos de los cultivos de maguey. Es común ver este árbol tepezapote. Es un árbol nativo que se mantiene verde todo el año, que está perfectamente adaptado a las condiciones de la ciudad y que yo no he visto, salvo en el Parque de las Estrellas, hay uno, yo no he visto ningún otro cultivado dentro de la ciudad, y me parece un árbol que no demanda mucha agua, que tiene follaje bonito todo el año y que perfectamente podría cultivarse en áreas urbanas. Bueno, este sí lo tenemos en áreas urbanas, ¿no? Los amapas, mucho tiempo conocidos como tabebuya, ya le cambiaron de nombre, Androanthus. Son árboles parientes de la jacaranda, pero este es un grupo de árboles nativos, muy diverso en Sudamérica, y tenemos aquí pues una colita de la diversidad. Este es un árbol con una floración espectacular, el guayacán. El guayacán se distribuye en zonas costeras, en zonas estacionalmente secas, pero en la costa, ¿no? Acá en el Cañón del Río Santiago no se le encuentra. Y es un árbol que tiene una madera excepcionalmente dura y oscura. Es una de las maderas más apreciadas. No son árboles de gran porte y quizá eso los mantiene un poco a salvo de ser fuertemente manejados. Pero pues, como un recurso ornamental en zonas costeras, aquí creo que no se podría cultivar con mucho éxito. A mí me parece un árbol bellísimo. Y es un árbol que está en la norma oficial mexicana, es un árbol amenazado. Bueno, otro ejemplo son las ciruelas, que yo decía, en abril es horrible ir a la barranca por el gran calor que hace. Bueno, no tanto, hay recompensas muy agradables, ¿no? Mangos, ciruelas, pitayas. La ciruela es un árbol nativo, a diferencia de los mangos. Este sí es un árbol nativo, es un árbol que está en un incipiente proceso de domesticación. Comúnmente lo vemos asociado a corrales, a linderos de las casas, pero en el monte se encuentran también ciruelas generalmente de color rojo y muy ácidas, y la forma amarilla pues más bien está asociada a cultivo. El pitayo, este es un árbol, en sentido estricto es un árbol, algo que no mencioné al inicio y que quizá habría que haberlo aclarado. Cuando hablamos de árboles hablamos de plantas que tienen leñosas, que tienen un tronco principal bien definido. Y claro, algunos de ellos no tienen ramificaciones y solo tienen hojas grandísimas arriba, como las palmas, y otros ni hojas tienen, pero califican como árboles. Y es el caso del pitayo, una cactácea. Yo siempre digo que el nombre no le hace honor, no hay cómo cambiarlo, está bien aplicado, hay un código de nomenclatura que no nos permite cambiar el nombre, pero esta debería llamarse Noceros jalicensis. Su límite más oriental de distribución es el estado de Querétaro y llega hasta el estado de Nayarit, pero es en Jalisco y en el sur de Zacatecas probablemente donde hay un manejo mucho más intensivo. Sin duda en Jalisco, y particularmente en la cuenca de la laguna de Sayula, hay un manejo muy intensivo y un proceso de domesticación también que se manifiesta con muchas variedades de colores. Es una actividad económica muy importante.
tanto en los huertos como en el monte. Entonces, estas escenas son muy comunes, ¿no? La recolecta de pitayas en la mañanita. Otra cactácea que está presente en el paisaje de este tipo de bosques, pero que no es de tanta importancia económica, es el órgano. Lo confunden a veces con un pitayo. Estos tienen ramas mucho más gruesas, sus frutos son muy secos, no son comestibles, pero como una planta ornamental es muy atractiva, los órganos. El bonete, este es un pariente de la papaya, pertenece a la misma familia que la papaya. Los bonetes son árboles de crecimiento rápido, por lo tanto su madera es muy poco densa, es muy suave. Y además de que el fruto es comestible en algunas zonas costeras, este tampoco lo encontramos en el cañón del río Santiago, hay que ir a zonas un poco más costeras y secas para encontrar bonetes, y sus tallos son frecuentemente usados en la industria mezcalera o raicillera, o como le queramos llamar, para la producción de destilados. Es muy común que los cocedores sean troncos ahuecados de bonete, y como decía, pues los frutos son comestibles. En ambientes más secos, en este tipo de bosques, pero ya yendo hacia el altiplano, sobre todo, este árbol es muy común, los mezquites, y es un árbol también de mucha importancia en zonas áridas. En el norte de México hay pues, grandes ranchos que se dedican a la producción de carbón. Es un árbol con una madera muy densa, junto con los encinos son las principales fuentes de carbón, y además en Jalisco no ocurre tanto, pero en San Luis Potosí, Zacatecas, etcétera, vamos a ver que la gente en las comunidades rurales pues, es un recurso importante comestible, ¿no? Los frutos, tanto para humanos como para ganadería. Y bueno, este es un arbolito omnipresente, guerrerísimo, también un árbol propio de zonas perturbadas. Yo lo he visto creciendo hasta en grietas de la banqueta, junto con los mezquites. No lo aclaré, pero aquí estos árboles están en el libro de los récords Guinness. Es el árbol que tiene las raíces más profundas conocidas. O sea, probablemente es difícil explorar este carácter en todas las especies de árboles, pero aún en la temporada seca y aún en áreas muy secas y en la temporada seca tiene hojas. Pues resulta que estos pueden llegar a los mantos freáticos. A un gringo loco se le ocurrió en Nuevo México ponerse a escarbar y llegó hasta los 75 metros, ¿no? O sea, documentó que la raíz llegaba hasta 75 metros de profundidad. Acá están los guamúchiles, muy conocidos también por todos nosotros. Un árbol también un poquito despeinado, a lo mejor, algunos dirán, pero un árbol que produce frutos muy apreciados por mucha gente, un recurso importante también para aves, es muy fácil de cultivar y por ahí está presente en zonas urbanas también con frecuencia. Bueno, en lo que respecta a bosques templados, estas comunidades crecen en zonas montañosas, ¿no? Son comunidades que han sido nombradas también encinares, pinares, bosque de pino-encino, etc. Son comunidades de 1200, eventualmente salen un poco más bajo, pero el patrón general es que salen entre 1200 y 2800 metros de altitud, hasta 4100. Están en muchas condiciones, hay el factor, la humedad no es un factor que limite o que determine tanto la distribución de este tipo de vegetación, sino la altitud, porque hay estas comunidades en áreas secas y las hay también en áreas húmedas. Generalmente se trata de árboles, pero resulta que hay encinos, no en Jalisco en realidad, pero hay encinos que son arbustivos. Hay una especie de pino también que es arbustiva, y no está hay dos en el mundo, dos especies de pino que se comportan como arbustos. Una de ellas es del Himalaya, Pinus, y la otra es mexicana, solamente está en Nuevo León, probablemente en alguna parte de Coahuila también, Pinus culminicola. Ahorita que he visto de arbustos me acordé, pero generalmente estamos hablando de árboles que pues están por ahí entre 5 y 40, es muy variable la estructura. Lo que es muy constante y más o menos homogéneo comparado con las dos comunidades que presenté antes es la composición. O sea, generalmente son bosques muy homogéneos en los cuales hay muchos individuos de una misma especie. En los bosques tropicales hay muchos individuos también, pero pertenecen a distintas especies, ¿no? Ese es el patrón general. Los bosques templados, vean, ocupan una gran extensión de México y también las grandes cordilleras de este país, la Sierra Madre Occidental, el eje volcánico transmexicano y Sierra Madre del Sur concentran la diversidad. Y ningún otro estado tiene la confluencia de estas tres provincias geográficas, Sierra Madre del Sur, eje volcánico y Sierra Madre Occidental.
aquí sí me faltó el apuntador, ¿no? Pero para quienes no están familiarizados, la Sierra Madre Occidental remata en el Cañón del Río Santiago, el eje volcánico transmexicano pues va desde el sur de Nayarit hasta la zona montañosa del centro de Veracruz, y la Sierra Madre del Sur, que es la cadena montañosa más diversa de México, ocupa la Sierra de Manantlán, Sierra del Cuale, pertenecen a Sierra Madre del Sur. Entonces, ahí sí tenemos el estado de Jalisco una posición privilegiada porque está en el nudo de estas tres provincias biogeográficas. Y aquí presento nomás algunos de los ambientes. Pertenecen a estos paisajes, pues, el bosque de la primavera, con el cual estamos muy familiarizados, la Sierra del Cuale, en el occidente de Jalisco, esta foto es del municipio de Talpa de Allende. Podría poner muchos más, ¿no? Tapalpa, Mazamitla, etc. Hay muchos otros paisajes, pues aquí puse dos. Y estos son los dos protagonistas de estos bosques, ¿no? Los pinos y los encinos. Realmente, claro que hay muchos más árboles, pero generalmente son estos dos los que dominan el paisaje. Y en el caso de los, pueden presentarse solos, pues es común que haya masas forestales dominadas solo por pinos, otras por encinos. Creo que lo más común es que estén combinados, ¿no? En mayor o menor proporción. En algunos encinares de Jalisco ocurre esto, que los encinos de hoja muy grande suelen ser caducifolios, perdón, tiran su hoja. A diferencia de los robles o encinos de los Estados Unidos y Canadá o del norte de México, que tiran su hoja en este periodo, durante el otoño, y pasan el invierno sin hojas, nuestros encinos tiran las hojas en la temporada seca, no en la temporada fría. Y entonces este paisaje de suelo cubierto de hojas, pues nos es muy familiar. Todos hemos ido. ¿Alguien no ha ido a la primavera? No creo que alguien no haya ido al bosque de la primavera, ¿no? Son paisajes muy familiares. La especie más abundante ahí, más común, la que forma estas grandes camas de hojas, es el roble. Le decimos roble, o se le dice roble en términos generales a los encinos de hoja ancha, y a los de hoja delgadita generalmente le dicen encino. Pero no es una regla. Quercus resinosa se llama la especie más común que se encuentra ahí. Qué gacho, solo puse un ejemplo de encinos, y de pinos creo que tengo 5. Pinus o carpa es la especie de pino más ampliamente distribuida en México, es la más común. En la primavera la mayoría de los individuos que se encuentran de pino pertenecen a esta especie con sus conos. Algo que hay que mencionar, bueno, a lo mejor lo obvié, estas plantas no producen flores, pertenecen a un linaje de plantas que se separó muy temprano en la historia evolutiva, se le conoce como gimnospermas, y particularmente dentro de las gimnospermas pertenecen a un grupo que le suelen llamar coníferas, y que producen esta estructura que en el interior, cuando está pequeñita, en el interior están los óvulos, pero no están cubiertos por ningún tejido, a diferencia de las plantas con flor, en las cuales hay un tejido que lo recubre. Aquí no, el óvulo está desnudo, y de ahí el nombre de gimnosperma. Pinus o carpa, el pino michoacano, mucho tiempo se le conoció como Pinus michoacana, luego ya el nombre adecuado, el nombre científico es Pinus devoniana, pero es una especie también muy abundante, no es exclusivo de Michoacán, es una especie muy abundante en muchas zonas de México, produce unos conos, estróbilos o piñitas, les decimos también coloquialmente, más grandotes. Este es un pino poco conocido, entonces, quienes hayan subido a la parte alta del Nevado de Colima lo habrán visto, pero es un pino que tiene una marcada predilección por ambientes muy fríos y altos. Este pino no se encuentra por abajo de los 3.500 metros, y es el árbol, también está en el libro de récord Guinness, bueno, al menos en México, es el árbol que tiene el récord de crecer a mayor altitud. A los 4.100 metros ocurre que deja de haber árboles, o sea, de esta altitud hacia arriba no es posible que los árboles puedan crecer. En Jalisco la máxima altitud llega a 4.260 y tantos, pero en otras montañas más altas de México, el Popocatépetl, el Ixtle, el Pico de Orizaba, es la misma especie la que se encuentra ahí y no llega más allá de los 4.100 metros. Este límite altitudinal, claro, aplica para México. Si nos vamos al monte Denali o McKinley en Alaska, este límite se ubica más abajo de los 1.500 metros, pero si nos vamos al Ecuador, al Cotopaxi, a las montañas más altas de la línea ecuatorial, los árboles llegan hasta más arriba de los 5.500 metros, ¿no?
Es interesante eso. Y este árbol es muy relevante, aunque tiene una área de distribución muy pequeña, es una comunidad muy amenazada. Sabemos que hay un proceso en curso de cambio climático. Acabamos de vivir una primavera excepcional, por lo caliente que fue, por lo tarde que llegaron las lluvias. Este fenómeno de calentamiento global que está muy bien documentado, los modelos predicen que las comunidades tropicales van a ir ascendiendo, que las comunidades en general, las comunidades vegetales, irán ascendiendo a lo largo del tiempo altitudinalmente. A las primeras que se les va a acabar el espacio para crecer son a estas, o sea, son de las especies más amenazadas por cambio climático, ¿no? Las especies de alta montaña. Otro pino interesante, presente también en Jalisco, aunque en extensiones pequeñitas. Para ver un pino de estos habrá que ir a Lagos de Moreno o a Ojuelos. Son los pinos piñoneros. Es un linaje de pinos interesantes que no producen, a diferencia de muchos otros pinos, no producen ala en su semilla. Generalmente los pinos, si alguien ha visto una semilla de pino, tiene una alita que le ayuda a volar, que le ayuda a dispersarse. Estos no tienen ala. Y además, exclusivamente crecen en zonas secas, en la cara interna de las montañas. Tanto en la Sierra Madre Occidental como en la Sierra Madre Oriental se les encuentra, pero en la cara interna de las montañas, pinos piñoneros. Y es un recurso muy apreciado. Probablemente todos hemos comido jamoncillos de Lagos de Moreno, y a este jamoncillo, este dulce de leche, es muy común que le pongan un piñón en la parte de arriba, ¿no? Los piñones, a diferencia de otros árboles, o a diferencia de la mayoría de los árboles, que sabemos que en abril vamos a tener ciruelas y que en lluvia vamos a tener, bueno, hay ciclos fenológicos muy bien marcados. Estos no, estos son bastante rejegos. Entonces pueden pasar 3 o 5 años sin que haya piñones y de repente hay años piñoneros, ¿no? Entonces es un recurso adicional. Creo que ninguna comunidad puede depender de un recurso tan errático, ¿no? Nadie por lo menos puede tener eso, pero cuando hay piñones es un recurso que la gente recolecta y vende. Por último puse este arbolito es muy interesante, Pinus jaliscana, es una especie exclusiva de Jalisco, una especie endémica. Cuando hablamos de endémico quiere decir que no se encuentra en ningún otro lugar. Solamente, por cierto, Jalisco es el estado con mayor diversidad de pinos en México. Y uno que es exclusivo es Pinus jaliscana, una especie que solamente crece en las montañas húmedas cercanas a la costa, ¿no? En Villa Purificación, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, etc. Bueno, y otro grupo de árboles que crecen en estos ambientes, o en los bosques templados, son los oyameles. Este se llama Abies flinki. Los oyameles o abetos les dicen a veces, son árboles que también tienen preferencias climáticas muy, muy particulares. Solamente crecen en sitios fríos y húmedos, y altos, ¿no? O sea, fríos, altos y húmedos. En Jalisco hay una condición interesante. En Jalisco, únicamente es decir, déjame lo explico un poco mejor. Los oyametales o bosques de oyamel crecen solamente por arriba de los 2.500 metros en general en el país, crecen a esta altitud. Cuando uno pasa, por ejemplo, de Toluca a la Ciudad de México, la Marquesa, en este paso, allá hay oyameles. En Jalisco yo no ubico ningún sitio en el que a orilla de carretera podamos ver oyameles. Probablemente en algunas de las nuevas carreteras de la Sierra Huichola que han abierto por allá por Colonia Rivera Cebes podríamos observar, pero no es común ver oyameles a orilla de carretera. No es cierto, la del Floripondio es la única. De Ciudad Guzmán hacia el Grullo, en las faldas del Nevado se puede observar oyameles, pero estamos a 2.500 metros. Resulta que en Jalisco, únicamente en Jalisco y en la Sierra de San Carlos de Tamaulipas, los oyameles pueden descender más abajo de los 1.500 metros. En la región de Juanacatlán, en el municipio de Mascota, las montañas del municipio de Mascota tienen oyameles, y son oyameles que están a 1.500, 1.400 metros. Hay una compactación de los pisos climáticos debido al efecto de las corrientes en la región de Bahía de Banderas, y muchas de las comunidades vegetales que esperamos encontrar a mayor altitud, si alguien ha ido al Tuito alguna vez, este municipio aledaño a Puerto Vallarta,
van a ver cómo tenemos bosques de encino o bosques de pino por abajo de los 800 metros, que en otras zonas del país es muy raro observarlo, ¿no? Y lo mismo ocurre con los oyameles en San Sebastián del Oeste y en Mascota. Bueno, otros arbolitos que se encuentran en estos bosques son las ericáceas, parientes de los arándanos, la pingüica o manzanilla. Y voy a hablar ahora de este otro bioma, el bosque húmedo de montaña. Son comunidades muy peculiares con una extensión de distribución, con una distribución muy restringida. Son comunidades que se le llama también, se le llama también bosque mesófilo de montaña, es el nombre con el que comúnmente lo conocemos cuando hablamos del tipo de vegetación, y que crecen también solamente en cierta condición, solamente en las montañas, pero en la cara externa de la montaña, en la cara que da hacia el océano, en la cara que recibe la humedad del océano. Y debido a esa condición, es muy común que estos bosques tengan la presencia de niebla, y es muy común, además de que son áreas muy lluviosas, entre 1000 y 3000 milímetros, reciben mucha precipitación pluvial, pero mucha de la humedad que reciben pues viene por vía atmosférica, ¿no? Estos bosques, vean su distribución está muy limitada, sobre todo concentrada en el oriente de México. La ciudad de Jalapa, Veracruz, si alguien la conoce, es una ciudad en que originalmente había bosque mesófilo, sigue habiendo en los alrededores, pero en el occidente su distribución es muy restringida, muy puntual, y estamos sí en el límite casi norte, o sea, la Sierra de San Juan, Nayarit, algunas zonas por allá del norte de Nayarit. Su distribución se concentra en el oriente y acá tenemos muy poquito. Particularmente destaca la Sierra de Manantlán, en los límites de Jalisco y Colima, como la Sierra de Manantlán y de Cacoma como áreas donde podemos observar estos bosques, ¿no? Aquí está muy cerca de una localidad llamada Las Iglesias, en los límites entre Villa de Purificación y Ayutla, un bosque mesófilo, la Sierra de Cacoma, y también la Sierra de Cacoma, el bosque mesófilo cerca al sur de Talpa de Allende. De estos bosques pues seleccioné unos cuantos ejemplos. Uno de ellos es este arbolito tintilagua. No ubico un pariente, si debe ser que sea muy conocido, de esta familia de las clusias, pero este es un arbolito de hojas muy coriáceas, un árbol que suele crecer como sobre otros árboles, un árbol con potencial ornamental que se puede cultivar con suficiente riego. Estos árboles suelen depender de buena humedad. Este es un caso también interesante. Este es una gimnosperma. Aunque no lo parezca, aunque el nombre común sea olivo, por su similitud con los verdaderos olivos, del que se obtienen las aceitunas, no tiene nada que ver con los verdaderos olivos. Sus hojas parecieran de una angiosperma, pero en realidad se trata de una gimnosperma, de un pariente de los pinos. Está más relacionado con los pinos. Y lo que ilustré aquí son las estructuras reproductivas, que no le podemos decir flores, no son flores en realidad. Los óvulos están expuestos, como ocurre con todas las gimnospermas, ¿no? Este arbolito solo lo encontramos en bosques húmedos y nuevamente en municipios de Talpa, San Sebastián del Oeste, Cuautitlán, etc. El único ejemplo que se me ocurre de que podría encajar como árbol son los helechos arborescentes. Estas plantas son todavía otro linaje que se separó en la historia evolutiva aún más antiguo que los pinos, ¿no? Estas ni siquiera tienen semilla. Estas se reproducen por esporas. Y los helechos arborescentes, helechos que tienen tallos, bueno, esta fronda aquí tapa un poquito, pero hay un tallo muy bien definido, tiene forma como de una palma, y son helechos de gran talla que solo crecen en sitios muy húmedos. En el bosque de Maple, de Talpa de Allende, tomé este par de fotos de Cyathea costarricensis, y este es el famoso maple, un árbol del cual estoy seguro que han escuchado todos hablar, un árbol que si bien se conocía de algunos individuos aislados de la Sierra de Manantlán, por ahí a finales de los 90 encontraron un fragmento muy interesante en el municipio de Talpa de Allende, en el cual hay un bosque de maple, una zona con varios nacimientos de agua, muy húmeda, y hay todo un bosque de maples, ¿no? Que resultó luego ser una especie distinta, ¿no? Ahora se llama Acer vinsayedi, y es un pariente
del maple verdadero que hace el saccharum, se llama, del cual se extrae de su corteza la savia, que es muy dulce y que se consume como edulcorante, ¿no? Este es un bosque, pues es un área, creo que ahora tiene carácter estatal de protección, pero es un área que está bajo mucha presión. Desgraciadamente, esta región de la Sierra de Cacoma está siendo fuertemente explotada por grupos ilegales y todos los alrededores están siendo transformados a un paso muy acelerado. Bueno, ya por último, o casi para terminar, pues un par de comunidades más. Los bosques de galería, esto ya no se reconoce a nivel de bioma, pero decidí meter bosques de galería y manglares como dos comunidades adicionales que no encajan en este gran concepto de biomas, ¿no? Los bosques de galería se refiere a aquellos bosques que crecen a lo largo de corrientes de agua. Los árboles que ahí crecen dependen de una buena dosis de humedad y son paisajes claramente distintos o comunidades muy distintas, de extensiones muy limitadas, solamente a lo largo de cauces de agua, y muy distintas a la matriz sobre la que se encuentran, ¿no? Es decir, todo esto es bosque tropical caducifolio o bosque estacionalmente seco, y aquí está el bosque de galería siempre verde, ¿no? Son paisajes que también han sido transformados. Esta foto en La Toma, en el municipio de Tequila, bueno, originalmente ya había un bosque de galería que estaba verde, sigue habiéndolo, pero ahora son mayormente mangos lo que hay ahí. Son áreas muy propicias para el cultivo de mango, por ejemplo, o ocasionalmente también cultivan por ahí mamey o algunos otros árboles, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de un bosque de galería en el río Tapalpa, cerca del Salto del Nogal. Y un árbol característico de estos ambientes, sobre todo de los 1500 metros hacia arriba, son los ahuehuetes o sabinos. Este es famoso, culturalmente es importante, porque es el árbol nacional, ¿no? Es el árbol nacional de México, el sabino. Un ejemplar impresionante de sabino se encuentra en los valles centrales de Oaxaca, en Santa María del Tule, pero la misma especie la tenemos aquí en el estado, sobre todo hacia los altos de Jalisco, hacia el río Lerma, en los canales de riego, siempre asociada a cuerpos de agua. Y también es una gimnosperma, también es un pariente de los pinos, los sabinos. Los sauces, eso es otro árbol típico de los bosquecitos de galería, típico de esos ambientes. Un árbol importante, biomédicamente importante, porque a partir de un pariente, Salix alba, una especie europea, a partir de la corteza de un sauce se extrajeron los precursores para sintetizar el ácido acetil salicílico, ¿no? La aspirina. O sea, es un árbol que desde la antigüedad se sabía que tenía propiedades desinflamatorias y que, como muchas otras plantas, pues son de gran importancia. De la misma familia que el sauce, aquí están los álamos. Los álamos no son árboles tan abundantes. Pocas veces, yo como botánico, para ser honesto, pocas veces he tenido oportunidad de ver un álamo silvestre, pero los hay. Y interesantemente, en el bosque de la primavera describieron recientemente, hace unos 2 o 3 años, una especie nueva a la cual le pusieron este nombre, Álamo Populus primaveralepensis, y que es exclusivo del bosque de la primavera y algunas áreas por ahí aledañas, ¿no? Hay algunas otras especies también exclusivas. Los álamos no suelen, a diferencia de Estados Unidos, particularmente en el estado de Colorado, por ejemplo, que forman extensiones enormes, en México tienen una distribución muy localizada, al menos en el centro y occidente de México. Y otro árbol, pues, emblemático y característico de estos ambientes con gran potencial ornamental, pues son las magnolias, ¿no? El aguacazuzco o palo verde le llaman. Este arbolito da unas flores muy fragantes, unas flores que son polinizadas por escarabajos y que pertenecen a los linajes más antiguos conocidos de plantas con flor. Estas, no me voy a meter mucho en esto, pero tradicionalmente nos enseñaron que había 2 grandes grupos de plantas con flor, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Y eso lo aprendimos en la primaria y toda la vida lo sabíamos así. Pues resulta que estas no son ni monocotiledóneas ni dicotiledóneas, son linajes que se separaron antes de esa división. Entonces son los grupos más antiguos de plantas con flor conocidos. Ya por último, los manglares. Estas comunidades híbridas por decirlo así, limítrofes entre agua salada y agua dulce, comunidades que solamente se encuentran exclusivamente en lagunas costeras, que el suelo está propenso siempre a inundarse, que tiene altas concentraciones de sal. Estas comunidades solamente crecen entonces en estos ambientes
y son comunidades formadas por una diversidad bajísima de especies. O sea, solamente son, al menos en Jalisco, en México hay solo 6 especies, pero 2 de ellas se restringen a Chiapas. En el resto de los estados que tienen litoral se encuentran estas 4 especies nada más: mangle blanco, mangle negro, mangle botoncillo y mangle rojo. Mucho tiempo el mangle rojo era apreciado para el pescado zarandeado, tiene propiedades medicinal. Ahora las 4 especies están en la norma oficial mexicana, las 4 especies están protegidas, es una comunidad que está protegida, que desgraciadamente se perciben como pantanos insalubres, que sería mejor transformar, drenar, dragar y transformarse en campos de golf o en desarrollos, pero que son comunidades importantísimas. Estas lagunas costeras son áreas de reproducción de muchas especies de importancia económica para la pesquería, son área de anidamiento para migración de aves acuáticas, son áreas que proveen también de atractivos turísticos, los cocodrilos, alguien ha ido a la Manzanilla, me imagino, hay unos cocodrilos impresionantes. Yo voy cada 6 meses con mis alumnos y no dejo de impresionarme de ver estos lagartos de 7 metros, allá 2 metros de uno, y son impresionantes, ¿no? Bueno, y cumplen un papel ambiental muy importante. Los manglares o estas lagunas son áreas, son una barrera contra los fuertes vientos huracanados, pero también son una barrera para los arrecifes, para el agua que sale de tierra adentro. Sabemos que las comunidades de tierra adentro suelen estar también muy transformadas, hay mucha erosión, y entonces estas lagunas tienen una función importante de sedimentación. Cuando estas lagunas están alteradas y no cumplen bien su trabajo, pues el agua llena de tierra, de materiales ahí, sale directamente al mar. Las comunidades coralinas son muy sensibles a la penetración de luz en el agua, ¿no? Entonces puede afectar, la salud del manglar puede afectar también fuertemente a estos ambientes. Bueno, todas esta selección de la teoría de especies que hice, pues forman comunidades que están en contacto estrecho con las ciudades, que dependemos de ellas y que nos brindan muchos servicios de recreación, nos brindan muchos servicios de aporte de materiales, y que desgraciadamente están siendo pues transformadas a un paso acelerado, ¿no? La frontera agrícola, 2 casos muy sensibles, el agave azul, que es uno de los motores principales para el desmonte, aunque digan que no, claro que lo hay el desmonte muy intenso en años recientes, sobre todo el bosque tropical estacionalmente seco, y los bosques templados pues tienen la bronca del aguacate, ¿no? Estos 2, no mencioné aquí las berries, pero maguey azul y aguacate son 2 casos sensibles que están promoviendo la deforestación. Proyectos de desarrollo, las hidroeléctricas también, pues siempre le toca al bosque, generalmente le toca al bosque tropical caducifolio pagar la cuenta, ¿no? Ahí está el cañón del río Santiago, cerca de Ostotipaquillo, antes de la construcción de la presa de, ¿cómo se llama la que está lleno de Ostotipaquillo? Se me fue. La Yesca creo que se llama, ¿no? Esta presa. Entonces, bueno, ahí se pierden también extensiones importantes. Hay modelos de desarrollo que, claro, no se pueden aplicar a todo el país, pero aquí quiero mencionar nomás 2 modelos interesantes de desarrollo pues compatible con la conservación de la cubierta vegetal. La producción de raicilla en los municipios costeros de Jalisco generalmente se desarrolla o ocurre en mezcaleras que conservan una buena proporción de los árboles nativos, y que esos árboles son fuente también de insumos para la producción de la raicilla, ¿no? Yo mencioné hace rato el bonete, pero las canoas o los mazos que se usan para la producción de destilados suelen ser árboles que se encuentran también aquí. Entonces, es un paisaje también para producir destilados, pero muy contrastante con los desiertos azules que propone el sistema de tequilero, ¿no? La mayoría de los tequileros tienen este sistema. Y otro modelo productivo interesante pues son los cafetales, que mucha gente no me cree que en Jalisco hay café, pero sí hay. Municipios como Amacueca, o con mucha más importancia, Talpa de Allende y San Sebastián del Oeste, son municipios que tienen extensiones importantes de café. Acá está Fanny Acosta, que está en este momento realizando una tesis de maestría documentando la estructura y la diversidad de estos sistemas de los cafetales, ¿no? El café
bueno, para aclararlo un poquito, es una planta originaria del noreste de África y del sur de la península arábica, no, del noreste de África, de Etiopía, y que prospera muy bien en condiciones de media sombra. O sea, para cultivar café, en la mayoría de los casos, se le cultiva en el sotobosque, en la parte de abajo. La estructura original del bosque queda más o menos intacta y lo que hay es un reemplazo parcial de la vegetación. A diferencia de otros cultivos que implican un trasplante total de la vegetación, un reemplazo total de la vegetación, en los cafetales no ocurre eso. Entonces estos árboles que proveen de sombra al café también proveen de alimento y refugio a la fauna que originalmente ahí habitaba, ¿no? O sea, son comunidades que conservan bastante biodiversidad. Bueno, aquí está parte del trabajo que hacemos para documentar esta situación, la estructura y la composición de las comunidades vegetales. Salimos frecuentemente al campo a tomar datos, a tomar imágenes, a tomar muestras. Estas muestras son posteriormente llevadas al herbario de la Universidad de Guadalajara, que se ubica en Las Agujas, en Nextipac, en el CUCBA. Estas muestras son montadas, rotuladas, preservadas, y cada una de estas muestras pues nos está atestiguando la presencia de una especie en un momento y en un lugar determinado. Ahora estamos en proceso de digitalizar esta colección, de hacerla pública, aunque ya es pública, no cualquiera quiere ir para allá. Yo porque tengo que ir todos los días, pero está re lejos. Pero a través de esta base de datos en línea que estamos desde hace 2 años o 2 años y medio construyendo, colaborando, pues ya muchos de nuestros registros ya pueden ser ahí consultados. Les invitamos a consultarlo ahí. Si ponen CEINET, Instituto de Botánica, Universidad de Guadalajara, o IBUG, que es el acrónimo, pueden ver muchos de los registros. Y bueno, gracias a la labor que hacen los herbarios, no solo el nuestro, sino los muchos herbarios que hay en México y en el mundo, pues podemos tener datos muy concretos, ¿no? Osvaldo Telles, un botánico de la UNAM, y su equipo, hace 3 años hicieron un artículo sobre los árboles nativos de México. Entonces, ellos reportan que hay 2.885 especies nativas de nuestro país, 923 de ellas se encuentran en Jalisco, o sea, la tercera parte está en Jalisco. Otra tercera parte que no corresponde al mismo grupo, pero una tercera parte de los 2.800 árboles están bajo alguna categoría de protección. Es interesante. Y más del 40% son endémicos de México. O sea, 4 de cada 10 especies que hay en México solo se encuentran en México, ¿no? En lo que respecta a los árboles. Aunque yo hace rato les decía, el patrón general de distribución de la biodiversidad, conforme nos alejamos del Ecuador, va disminuyendo esta riqueza de especies, y en México se han identificado algunos centros de diversidad, ¿no? O sea, Oaxaca, Chiapas y Veracruz conservan la diversidad. Aquí voy a cruzar. Estos mapas están mostrando, en este caso, la riqueza total de especies de árboles. Esto solamente es para árboles. La riqueza total de especies, y las áreas con colores amarillos y rojos representan áreas con mayor riqueza. Las azules, o las que están de plano en blanco, no hay registros de árboles en esa zona. Pero las áreas rojas son las áreas de gran diversidad, y las amarillas son las que le siguen. Entonces vean, por supuesto Chiapas, Oaxaca y Veracruz ya se sabía que ahí se concentra la diversidad, pero Jalisco es un centro secundario de diversidad. Lo es, me parece que esta es diversidad total, esto me parece que es riqueza de géneros, y esta me parece que era endemismo, o sea, las especies exclusivas, o aquel es el de endemismo, no me acuerdo, pero en todos los análisis creo que esto es géneros, estos son familias, y esto era el endemismo. En todos los casos, Jalisco destaca como un área, como un centro secundario de diversidad. Bueno, yo creo que la idea es replantearse un poquito, pues, qué ciudad queremos, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Sabemos que los árboles nos proveen de muchos beneficios, yo ya mencionaba algunos, pero otros beneficios son la satisfacción, ¿no? O sea, el estado de ánimo cambia realmente. Bueno, a mí me pasa, no sé si ustedes. Son barrera contra el ruido, termorregulan los espacios que habitamos, proveen de alimento y de hogar a muchas especies
que desde siempre han interactuado, desde antes de que la ciudad llegara, estas especies ya interactuaban con los árboles, y sobre todo con los árboles nativos. Las jacarandas, los tabachines son muy bonitos, pero son árboles que vienen o de otros países o de otros continentes, y que no son protagonistas en esta compleja red de interacciones. Los árboles nativos, que a veces tienen nombres más que a mucha gente pueden parecer feos, no suenan tan exuberantes como sangre de Líbano o lluvia de oro, pero los guamúchiles, tepehuajes, tepemezquites y los árboles nativos que tenemos en nuestros bosques y barrancas aledaños sí forman parte de estas interacciones y están perfectamente adaptados al clima de esta región. Entonces, bueno, pues yo los invito a eso, ¿no? A conocer más, a interactuar más con los ambientes naturales que crecen cerca de nuestra región y a conocer a los protagonistas de estos ambientes, a los árboles que ahí tenemos, a la diversidad que ahí tenemos, y a cultivar árboles nativos, a seguir cultivando árboles nativos en nuestra ciudad. Pues muchas gracias.